Y así fue, como esa linda familia de castores se salvó de ser atropellada por ese hombre loco a quien le habían diagnosticado coronavirus. Nos informan que tenemos una noticia en desarrollo. Sigan, adelante. Muy buenos días, tardes o noches para todos. Bienvenidos a su canal de divulgación médico favorito. Mi nombre es Andrés Julián Torres y hoy estamos aquí en medio de este frío aguacero en la ciudad de Bogotá porque tenemos una primicia, una noticia importante que debe ser divulgada para todas las personas. Hoy vamos a hablar sobre la vacuna del VPH. Por favor, quédense con nosotros. Continuamos en estudios. Así es, Andrés. Y para continuar con el tema hemos traído a nuestro experto invitado. Por favor, doctor, continúe. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes de iniciar quisiera invitarlos a revisar una de mis charlas magistrales en las que hablamos sobre el VPH, generalidades y conceptos que salvan vidas. Conceptos que vamos a tomar y las vamos a utilizar para hablar sobre las vacunas. Y bueno, qué mejor que iniciar explicando en qué consiste una vacuna. Las vacunas son herramientas que en medicina han salvado muchísimas vidas. De hecho, creo yo, son de los inventos de medicina que más vidas han salvado. Y bueno, consisten en agarrar un pedacito de algún agente patógeno para inocularlo en el cuerpo, crear una reacción inmunogénica y que el cuerpo tenga memoria para defenderse de una posterior infección. Y en español, se trata de agarrar un pedacito de una célula, una bacteria, un virus, lo que sea que cause una enfermedad, para mostrárselo al cuerpo y que el cuerpo lo reconozca y la próxima vez que lo vea, cuando se vaya a infectar, esté listo para defenderse. ¿De acuerdo? Eso es una vacuna. En el caso del VPH, las vacunas que tenemos son 3. Esas 3 vacunas van a prevenir la infección de ciertos serotipos. Recuerden, hay más de 150 serotipos que dividimos en alto grado y en bajo grado, que estos causan cáncer y estos causan verrugas, y bueno, estas vacunas nos van a prevenir el desarrollo de estas enfermedades. ¿Cuáles tenemos disponibles actualmente en el mercado? Existen 3, el Cervarix, el Gardasil y el Gardasil 9, que dicho sea de paso, las 3 tienen unas excelentes tasas de efectividad a la hora de la vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Que a la gente a la que yo le ponga la vacuna va a quedar bien protegida para defenderse de esas enfermedades por el resto de su vida. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, el perfil inmunológico, la cantidad de serotipos que cubren, para los cuales protege. Veamos. La Cervarix es una vacuna bivalente, cubre contra 2 serotipos, el 16 y el 18. Estos 2 serotipos, recordemos, son la principal causa, causan el 80% de los casos de cáncer de cuello uterino y además pueden causar otros, como el cáncer de cuello, en la lengua, en la garganta, o en las zonas genitales, en el ano, en la vagina, en el recto, en la zona perineal, en fin. Luego tenemos otra vacuna, el Gardasil. Es una vacuna tetravalente, cubre contra 4, los que ya mencionamos, 16 y 18, y además el 6 y el 11. Estos otros 2 son de bajo grado y causan lesiones como los condilomas, que ya los vimos en la conferencia pasada. Luego tenemos el Gardasil 9, que es como la máxima expresión de la vacunación, cubriendo contra 9 serotipos. Además de los ya mencionados, cubre contra el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58. Estos son los serotipos contra los que cubre. En el momento, al menos en Colombia, se dispone únicamente del Gardasil, que es la tetravalente. Más adelante hablaremos sobre ella. Doctor, discúlpenos un segundo. Lo que sucede es que nos ha entrado una llamada de uno de nuestros enojados oyentes, quien asegura tener información verídica, de primera mano, que debe difundir para que las personas no cometan el fatídico error de vacunarse contra el VPH, por los riesgos que conlleva y muchas otras cosas que hasta a mí me han asustado. Volvemos en un segundo. Sí. Como ustedes pueden darse cuenta aquí en este diagrama de un camarón, es evidente para la comunidad científica que esa vacuna es muy peligrosa porque es muy peligrosa. Así es, doctor. Yo, la verdad, estoy muy preocupado por la relación que tienen los camarones con la vacuna y quisiéramos saber cuál es su opinión de experto. Muy bien, si a los camarones les da o no les da VPH, la verdad es que no lo sé. Pero sí les puedo decir una cosa, y es que las vacunas están ya muy pero muy estudiadas.
Por ejemplo, traigo este pequeño inserto que habla un poco sobre la investigación científica que se ha hecho. Esto es lo que viene con la vacuna. Cuando alguien se la vaya a poner, bien puede pedirlo y revisarlo todo. Pero es que a la fecha ya se han puesto solamente en el periodo 2015-2018 más de 69 millones de vacunas en las Américas, lo cual suena como mucho, pero seguimos con tasas de vacunación muy bajas, es decir, poca gente se está vacunando. Recordemos que solamente en Colombia hay más de casi 50 millones de personas, o sea que si juntáramos a todas las Américas, no habríamos vacunado sino solo un país. ¿Pero por qué digo esto? En el mundo se han puesto más de 250 millones de vacunas, y sí se han reportado casos de efectos adversos, pero veamos cuáles. Bueno, el más frecuente efecto adverso que se reportó cuando a alguien le pusieron una aguja en el brazo, que de hecho se reportó en el 85%, fue el dolor. Y yo no entiendo por qué, si es que le pusieron una inyección. Pero además de eso, en unos casos se reportó con mayor frecuencia al 10%, o sea, una de cada 10 personas, causas como dolor de cabeza, malestar general, quizá enrojecimiento en la zona. Luego tenemos unos casos de efectos adversos menos comunes y quizá un poco más graves, como puede ser la diarrea, pero estamos hablando de unos 10 casos por cada 1000. Y sí se ha reportado casos de anafilaxia, que es como una alergia en todo el cuerpo, que es muy pero muy grave, pero con unas tasas de 1.7 personas, o sea, digamos 2 personas por cada millón de vacunas. O sea que de todas las 69 millones de personas que hemos vacunado en América, les ha dado a 120. Y pregúntense ustedes, ¿a cuántas personas hemos salvado de cáncer? Si es que la OMS lo dice clarito, vacunando a la gente disminuimos en 70% el riesgo de desarrollo de cáncer. Si vacunáramos a todo el mundo, pasaríamos de unas cifras de más de 500.000 de personas en el mundo a poco más de 150.000, ¿de acuerdo? Esas personas podría ser usted, o su mamá, o su hermana, o su tía, o su abuela, o su novia, en fin, son personas a las que se les estaría salvando la vida si se vacunaran. ¿Qué se ha encontrado? Bueno, en Colombia tuvimos un caso muy particular, que ya lo mencionamos en otro momento, pero creo que vale la pena realizar de nuevo la representación gráfica. En un colegio estaban vacunando a niñas, y a una niña le pusieron la vacuna, y esa niña empezó a quedarse quieta. Y luego todas las niñas empezaron así. Y empezaron a decir que la vacuna se asociaba con algunas enfermedades neuronales, algunas enfermedades autoinmunes, tiroiditis, enfermedad de Guillain-Barré, otras muchas, pero muchas. Y generaron pánico colectivo. Pasamos de tener unas cifras en Colombia de más del 97% de cobertura de vacunación a llegar a menos del 10%. Y en las Américas tenemos datos que no son muy alentadores. Menos de la mitad de los países tienen coberturas por encima del 50 y poco más del 15 o 20 están por encima del 80. Yo no entiendo por qué. Todo el mundo debería vacunarse. ¿Y saben por qué? Porque, al menos para las mujeres, esta vaina es gratis. Vamos a hablar sobre cómo y dónde ponérsela. Entonces, yo les mencioné algo muy importante al inicio, y es que la vacuna previene el contagio, previene la infección. Por eso es que a las niñas y a los niños se les debe poner antes de iniciar su vida sexual. Recordemos que el VPH es la enfermedad de transmisión sexual más grande y más importante en el mundo, en número de casos, ¿sí? Y existe un riesgo de que incluso en la primera relación la persona se infecte. Es por ello que deben recibir la vacuna antes de iniciar la vida sexual, para disminuir el riesgo, ¿sí? La OMS recomienda, y muchas otras entidades, que se empiece la vacunación entre los 11 y los 12 años. Nuestro protocolo de vacunación dice que se puede empezar desde los 9 años. Y el PAI, que es el Programa Ampliado de Vacunación, que existe en más de 40 países en América, lo da gratis para las mujeres entre 9 y 18 años, menores a 18 años, o sea, 17 años y 364 días. Pueden ir y pueden ponérsela. A los hombres no nos fue tan bien. Apenas hay más de 6 países que le dan la vacunación gratis a los hombres. Pero para aquellos hombres que están interesados en ponérsela, porque los hombres se la pueden poner hasta los 26 años, según dice la literatura,
les vale en Colombia 145.000 pesos cada dosis. En un esquema de 3 dosis, deben ponerse las 3. Espaciadas puede ser, bueno, hay varios esquemas, pero uno de los más populares es, se la pone hoy, se la repite en 2 meses y la otra en 6 meses. Otra es, se la pone hoy, se la pone a los 6 meses y la otra al año. Hay muchos esquemas, pero se puede poner. En cuanto a las mujeres mayores de 18 años, tendrán que pagarla, pero también se la pueden poner. En las mujeres está avalada la postura de la vacuna hasta los 45 años. Bueno, ¿hay situaciones especiales? Sí, sí las hay. ¿Qué tenemos de evidencia en relación a la vacunación y el embarazo? Bueno, no se han hecho estudios para indicar que sea recomendable la vacunación contra el VPH durante el embarazo. Sin embargo, en algunas cohortes, en algunos estudios que se han empezado a hacer, hay mujeres que han quedado embarazadas después de que se vacunaron o en el periodo entre una y otra vacuna. Y lo que se encontró, para tranquilidad de todas las personas, es que la postura de la vacuna no se asocia a pérdidas, o sea, abortos, ni a malformaciones, ni a retrasos mentales, ni ninguna de esas enfermedades. O sea que aunque no se indique ponérsela en el embarazo, si por alguna razón usted se la puso y quedó embarazada, bueno, no tiene de qué preocuparse, ¿de acuerdo? Doctor, muchísimas gracias, usted me tranquiliza y me parece muy importante, pero muy importante, pero muy importante todo lo que usted ha dicho. Ahora quisiéramos preguntarle acerca de la tramitología, de todos los papeles que debe llevar la persona para poder ponerse la vacuna, de cuánto tiempo antes debe haber ido al médico para decirle que quería vacunarse. Y por encima de cualquier cosa, si acaso todos estos trámites no van a hacer que la persona cuando vaya ya tenga más de 18 años. De acuerdo, yo al final de esta entrevista les voy a dejar con muchísimo cariño una infografía en la que ustedes podrán revisar si se encuentran dentro de esos países que han adoptado el plan ampliado de inmunización. Ese es el plan que le da a las niñas de entre 9 y 18 años la vacuna del VPH gratis. ¿Qué tiene que hacer para ir a ponérsela? Ir a cualquier centro de salud, mostrar su documento de identidad y pedir que se la ponga. No es más, no necesita citas, no necesita llamar, no necesita órdenes médicas, no. ¿Qué sucede si usted es un hombre o si es una mujer mayor de 18? Bueno, la cosa aquí tiene dos vías. Una es que vaya, la pague y se la ponga. Pero tengamos en cuenta que aquí en el medio en el que nos movemos, la serie de 3 vacunas puede estar costando alrededor de la mitad del salario mínimo, al menos de mi país. Y es mucha plata, es muy costoso. Eso puede ser la primera razón y quizá una de las más justificables para que la gente no se la ponga. Entonces, su buen amigo les va a dar un consejo. Pregunten el día que vayan al médico a hacerse un chequeo, de esos chequeos que van a hacerse rutinariamente, si de pronto el seguro se las puede cubrir. Muchas EPS o entidades prestadoras de salud y demás las cubren. A los hombres no tanto, pero a las mujeres es probable que sí. Si no, porque eso se hace con el médico general el chequeo, el día que vayan a donde el ginecólogo, díganselo. Y es posible que el ginecólogo dé la orden y que se la pongan. Bueno, en el peor de los casos les dirán que no. Y yo recomendaría que la paguen, porque esta vacuna es quizá una de las oportunidades que tenemos en la comunidad para salvar más vidas. Yo ya evidencié el problema en mi otra charla, pero para recordar, el cáncer de cuello uterino se produce por el VPH y el VPH se puede prevenir porque tenemos vacuna, al menos en la gran mayoría de los casos. Ergo, el cáncer de cuello uterino se puede prevenir. Si a usted hoy le dijeran que le va a dar cáncer de cuello uterino, o al hombre, cáncer de pene, que le va a dar cáncer en 5 años, y yo vengo y le digo que existe una alternativa, que bueno, de pronto le va a costar algo, para que no le dé cáncer, dígame una cosa, respóndase sinceramente, ¿usted se lo pondría o no se lo pondría? Y ahora piense, si ese fuese el caso, que es un caso probable, ¿por qué no se cura en salud? Y en vez de llegar al momento en el que le da cáncer y dice, esto se pudo haber evitado, va mañana y se vacuna. Esta es la reflexión que yo quiero dejar. Y además, también quisiera invitarlos a que pregunten, a
aquí abajo en los comentarios pregunten lo que quieran de la vacuna. Si tienen alguna otra duda, bienvenida sea y estoy dispuesto a responderla. Pero en términos generales espero que haya quedado bien resuelta esta cuestión, que dejen de tener miedo y que sepan que esta vacuna puede salvar muchísimas vidas, pero depende de nosotros, que nos la pongamos y salvemos esas vidas. Con esto me despido. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Mi nombre es Andrés Torres y no olviden, los médicos somos sus amigos. Muchísimas gracias, doctor. A continuación les presentamos las imágenes que nos envía uno de nuestros acérrimos seguidores. Bueno, entonces hoy vine a vacunarme contra la varicela y bueno, esto primero que todo es para dar ejemplo y aprovechando que estoy aquí, no yo nada. Me prestaron esto. Esta es la vacuna del Gardasil, que miramos tiene 6, 11, 16 y 18. Voy a abrir, espérenme un segundito. Esto es toda la magia. Si ustedes se fijan, esto no tiene ni 1 centímetro. Esto no es nada, es muy chiquitico. Esto no duele y bueno, hay que hacerlo. Muy bien. La señora Marta nos pregunta que si habiéndose vacunado aún así puede desarrollar cáncer. A lo que el doctor responde: Doctor. Perdone la letra, saben, son gajes del oficio. Pero de hecho es una pregunta muy interesante. Las personas que se hayan vacunado siguen teniendo riesgo de desarrollar cáncer. Solamente que ese riesgo pasó de ser así de grande a ser un riesgo pequeño. Pero el riesgo sigue existiendo. Es por ello que es supremamente importante que las mujeres específicamente sigan haciéndose una prueba para detectar posibles lesiones que indiquen que tienen cáncer. Esa prueba se llama citología, ¿de acuerdo? Las mujeres deben seguir haciéndose la citología aunque se hayan vacunado. Ahí lo tiene, doña Marta, sáquese su cita. Y para terminar con el noticiero de hoy, les pedimos nos den like y se suscriban. Esperamos hayan tenido una sesión muy informativa, que se hayan divertido como siempre y nos vemos en la próxima.